Les bendiga. Ay, mi hermana, no le veo la cara por. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico y de oración en la Iglesia Bautista Verdad y Vida en Pembroke Pines y para todos Broward y la gente de Hialeah que está llegando ahora. Vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor. Hoy tenemos un tema muy interesante, poco controversial en nuestro tiempo moderno, pero bueno, hay que tratarlo, ¿eh? Vamos a orar. Señor Dios, gracias por este tiempo, la oportunidad de poder estar en tu casa para aprender de tu palabra, la Biblia. Rogamos la asistencia y dirección de tu Santo Espíritu para que nos guíe durante esta exposición. En el nombre de Jesús rogamos tu bendición, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a estudiar con los hermanos de Team. Voy a cerrarle aquí para poder poner mi pantalla, pero ustedes igual me van a estar viendo, saludamos a los hermanos que están conectados a través de Team de forma presencial, también a los que están acá en el salón. Y, No estás live en Facebook. tienes que esperar unos 30 segundos, pero ya debe de estar, ¿sí? Porque hay dos personas conectadas. Ya. Bien, es por el mío personal, no por el... Amigo de Héctor. No, Febauti. Febauti. Bien, hoy vamos a estar hablando, comenzamos a hablar acerca de la doctrina del hombre en relación con Dios. Sí, pastor. Y cuando vamos a la Biblia nosotros descubrimos de que Dios creó al hombre y varón y hembra los creó. Y alguno dirá, bueno, pero eso se da por sentado, no necesariamente en estos tiempos, que hoy hay tantas ideas raras y tantas cosas antibíblicas. Pero cuando vamos a la Biblia vemos que varón y hembra los creó y que además el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Y esta imagen y semejanza es en conocimiento, justicia y santidad, y también como mayordomo o administrador de toda la creación. Recuerda que cuando Dios puso al hombre en el Edén, le dijo: creceos, multiplicaos, poblad la tierra y henchidla y sojuzgar la tierra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en primer lugar el origen del hombre. A la luz de la Escritura, y digo de la Escritura porque sabemos que muchos de los científicos de nuestros tiempos tienen un concepto distinto al nuestro con respecto al origen de la humanidad. Pero a nosotros lo que diga o no la ciencia, lo que diga o no los hombres, no es autoritativo para nosotros, por cuanto lo que es autoritativo para un cristiano es la palabra de Dios. Y lo que vale es lo que en la Escritura nosotros tenemos revelado. Y cuando vamos a la Escritura descubrimos que Adán fue el primer hombre creado por Dios, Adán y Eva, y que antes de él y ella, voy a hablar de hombre en términos genéricos, antes de la creación de esta primera pareja, no hubo una raza preexistente. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque aún dentro del contexto de la cristiandad existen algunos, sobre todo los que sostienen lo que se conoce como teoría del teísmo, que enseñan que antes de Adán y Eva existió un hombre primitivo o una raza preadámica. Pero eso es anti-escritural. Primero porque la Biblia enseña claramente que el primer hombre y la primera mujer fueron Adán y Eva. Por otro lado, si nosotros interpretamos Génesis desde el punto de vista espiritualista o simbólico, como quieren verlo este tipo de personas, cosas que es un error porque el tipo de literatura del Génesis es narrativa, independientemente de que contiene otros recursos literarios, pero es narrativa, es histórico, por tanto tiene que ser interpretado de esta manera, independientemente de que el resto de la escritura va también a soportar o apoyar lo que encontramos en Génesis de que Adán y Eva fueron
el primer hombre y la primera mujer. Siéntate para aquí. Porque estoy enfocado solo en un lado y no es saludable para el video. Thank you. Esa es la silla de la gente hermosa. Entonces, mis hermanos, definitivamente entonces rechazamos toda idea de una creación o la existencia de un hombre preadámico. Si nosotros creyéramos que Génesis es un libro simbólico, la pregunta entonces que surgiría y que echa por tierra muchas otras cosas es cuándo cuando el hombre se volvió pecador. Y si el diablo es una figura simbólica en Génesis, entonces tendríamos que asumir que el pecado también es una figura simbólica y que la pecaminosidad del hombre es una figura simbólica, y ya eso echa por tierra todo el contenido de la Escritura. Por eso creemos literalmente lo que está en la Biblia. Lo creemos porque lo declara Génesis como palabra de Dios inspirada. Lo creemos porque el resto de la Escritura va a soportar también esta idea. Y por eso vamos a comenzar nuestro estudio no con Génesis diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, creó Dios al hombre del polvo de la tierra, varón y hembra los creó, como tenemos en el capítulo 2 del Génesis, sino con otros pasajes. Vamos en nuestro caso al Nuevo Testamento para ver que el hecho de que el hombre y la mujer son la primera creación de Dios en términos de la humanidad, o sea, fue la primera pareja creada, es parte de la doctrina cristiana histórica, es parte de lo que creían los apóstoles, es parte de lo que creía la iglesia, es parte de la enseñanza cristiana. Y como es parte de la enseñanza cristiana, pues desde el principio tiene que ser parte de nuestra enseñanza, porque la Escritura y las enseñanzas de la Biblia no cambian. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, 15:45. Lo vamos a tener aquí en la pizarra. Mire cómo dice Pablo al enseñar a esta iglesia. Así también está, ¿qué? Escrito. Entonces, ¿qué es? Cuando vemos la frase está escrito, no nos cabe ninguna duda de que el apóstol Pablo está citando una escritura ya establecida, que evidentemente, siendo que en el momento histórico en que esto es dicho no existe el Nuevo Testamento, entonces no nos cabe ninguna duda de que está citando el Antiguo Testamento. Dice, está escrito. ¿Y qué es lo escrito según Pablo? Que fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y luego el postrer Adán, espíritu vivificante, para hablar de Cristo. Pero yo lo que quiero es que veamos que en el concepto de la teología paulina, en la teología cristiana, que también es parte del concepto, vamos a decir así, del judaísmo del tiempo de Jesús, porque recuerde que Pablo, antes de ser cristiano, que había sido un judío fariseo, y por tanto este conocimiento de la Escritura en torno a la creación del hombre es algo que él conoce de antemano, independientemente de que Dios le fue revelando todas las verdades. Y también es algo que nosotros teníamos en común con los judíos más ortodoxos. Definitivamente no nos cabe ninguna duda de que él está citando, si usted tiene una Biblia de referencia, se dará cuenta de que está citando Génesis 2:7. ¿Por qué? Porque en Génesis 2:7 la Biblia dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La versión más antigua de la Biblia traduce alma viviente o etcétera. Entonces, definitivamente esto es parte de la ortodoxia cristiana. ¿Qué es lo que estaba escrito? Pues que Adán fue el primero. El mismo es una evidencia de que antes de Adán no existía ningún otro ser humano. No existió hombre alguno. Por tanto, las teorías de la existencia preadámica es una herejía. Es algo errático, es algo que no
compartimos. Ahora, vamos a otro texto neotestamentario. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26. Un pasaje muy. Déjenme quitarle las marcas para poder hacerlo aquí nosotros. Se ve bien el tamaño de esa letra, ¿verdad? Sí. Dice ahora, si usted examina el contexto, viene hablando, verso 24, el Dios que hizo el mundo, el Dios que hizo todas las cosas en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanos. O sea que está hablando de Dios como ¿qué? Como creador. Entonces el contexto del pasaje nos ubica en el acto creador de Dios. Y se le atribuye a Dios la acción creadora. La acción de crear todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra. Evidentemente está haciendo una alusión a Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice que Dios no habita en templos hechos por hombre. Dice que Dios no es hombre ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara de algo. Está hablando de la suficiencia de Dios, porque Dios es el que da a los hombres, ¿qué cosa? Vida y aliento, y le da todas las cosas. Se está haciendo una alusión a: creó del polvo, sopló en su nariz aliento de vida, vino a ser el hombre alma viviente, Génesis 2.7, y está haciendo una alusión al mandato dado a Adán y a Eva de poblar la tierra, henchirla, esparcirla y sojuzgarla, gobernarla. O sea que definitivamente el autor, el personaje que está hablando en este texto de Hechos 17, que es Pablo en su mensaje a la iglesia de Tesalónica, una iglesia enmarcada en un contexto pagano, donde tiene una cosmovisión de la creación distinto a la cosmovisión judía, está indicando y está enseñando definitivamente a la luz de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Y acto seguido, después de hablar del origen del cielo y de la tierra y del hombre como ser viviente y como alguien que tiene un aliento que vino de Dios, y es importante entender algo, en el tiempo de Pablo, que es la persona que escribe aquí, en el Asia Menor, que es donde está enmarcada la iglesia de Tesalónica, existía una filosofía religiosa conocida como el gnosticismo. Y el gnosticismo enseñaba que todo lo existente y la materia era un desprendimiento de los eones de Dios o del logo de Dios, y que por tanto era un desprendimiento de la naturaleza de Dios para la existencia. Esa era una de las ramas del gnosticismo. Había otra rama que enseñaba otro punto muy diferente. Y lo que Pablo está queriendo dejar saber es que la creación es distinta de Dios, pero tiene a Dios por autor. La vida viene de Dios y la da Dios. Y está hablando y va a sostener ahora en el verso 26 que el hombre no solo fue creado por Dios, sino que el hombre, Adán y Eva, fueron la primera pareja, y de Adán y de Eva es que sale el resto de la humanidad. Mira el verso 26. De una sangre. De esa única sangre ha hecho ¿qué cosa? Todo el linaje de los hombres. Entonces, la totalidad de la humanidad sale de un único punto común. ¿Y quiénes son? Adán y Eva. Adán y Eva. Por eso rechazamos también la teoría de que hay ciertos hombres que fue el resultado de una unión entre demonios con mujeres, basado en el texto que dice: los hijos de los hombres se casaron con los hijos de las mujeres y salieron gigantes, etc. Eso es insostenible, porque los demonios, que son seres espirituales creados en número exacto, dice la Biblia, y son ángeles caídos, y como seres espirituales y ángeles, en el caso de ellos caídos, son asexuales. ¿Qué significa? Que no se casan, ni se dan en casamiento, ni se reproducen, no tienen capacidad reproductiva. Y hay que entender, cuando usted examina
toda la Biblia, usted puede darse cuenta que el relato va a hablar del acto redentor a través de una simiente, la simiente de Eva, la simiente de Adán, que son los hijos de la promesa del cual va a venir el Cristo. Por eso la Biblia no habla todo acerca de Ismael, ni habla todo acerca de Saúl, sino que va saltando Adán, Sem, Abraham, David, hasta llegar a Jesucristo, que es la línea del linaje, que son el linaje de lo que se conoce como los hijos de Dios. Pero independientemente de que el hombre sea del linaje de la promesa o no, como era el caso de los ismaelitas, de la descendencia de Saúl y otros tantos, sea quien sea el hombre que camina de la tierra, ha salido de una sola sangre y es de un único linaje, y es del linaje adámico. Sale de Adán y de Eva. Y dice, una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Entonces, no hay hombres de un linaje y hombres de otro linaje en términos de origen. No podemos hablar de estos son de Adán y estos son de sabe Dios quién. No, todos salen de quién, de Adán. De hecho, cuando se va a probar la genealogía de Jesús en Lucas, al final, que usted lo que va a encontrar, hijo de este, hijo de este, hijo de este, y al final que dice, hijo de Adán, hijo de Dios. Todos los hombres salimos de quién, de Adán. Todos los hombres salimos de Adán. Bueno, ¿de dónde sacaron los hombres la teoría de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, de que fueron demonios que se reunieron en relaciones sexuales? Lo sacaron de un libro espurio, de un libro no canónico antiguo que se conoce como el libro de Enoch, que no es un libro reconocido canónicamente. Por tanto, no podemos tomar como autoritativo lo enseñado y transmitido en una tradición particular de un libro no canónico. Entonces, si la Biblia dice de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, entonces todos los hombres son de un único linaje. Ahora, ¿cómo aplica esto a nuestra vida? ¿Cómo aplica esto a nuestra vida? Esto nos hace ver que todo ser humano tiene dignidad. Esto al mismo tiempo es una proclama contra el racismo o las ideas de superioridades de raza. Todos los hombres salen de un único tronco. No hay una raza superior a la otra. No hay nadie mejor que nadie, ni nadie peor que nadie. Por eso todo el ser humano es nuestro prójimo. Por eso todo ser humano merece respeto. ¿Merece qué? Dignidad. Independientemente del tipo de raza que sea, del tipo de nacionalidad que sea, del origen que tenga, del estatus económico, político, social, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo nos hace ver que en el seno de la Iglesia de Cristo no puede haber distinciones en términos raciales de ningún tipo. Por eso nosotros estamos, personalmente yo estoy en contra de esto de que iglesias de blancos e iglesias de negros, o iglesias de... Yo puedo entender una iglesia de gente afiliada por un idioma, eso es comprensible. Una iglesia hispana, una iglesia anglo, una iglesia que hable brasileño, una iglesia que hable italiano, en términos de lengua, por una cuestión de adoración y de comprensión. Pero a nosotros no se nos ocurriría decir una iglesia cubana, o una iglesia mexicana, o una iglesia hondureña o guatemalteca, o del país que sea, siendo del mismo idioma. Eso ya sería una segregación que definitivamente no es aceptable ni bien visto ante los ojos de Dios. Y el marcado interés que vemos en la persona de Dios mismo con respecto a esto está en el hecho de la gran comisión, que se ha mandado a predicar este evangelio ¿a quién? A gente de toda
etnia. Porque nuestra Biblia dice hacer discípulos hasta lo último y de hacer discípulos por todo el mundo. Pero el vocablo griego que utiliza el pasaje es etnos, que significa etnias, o sea, a todo tipo de personas, a todo tipo de grupos de personas. Por eso la empresa misionera incluye a todos. Y amados hermanos, el racismo es un mal que ha estado afectando a muchas iglesias. Y nosotros no podemos permitir que esto afecte nuestra vida. Yo conozco una iglesia X, no voy a decir cuál es, que no quiere hispanos entre ellos. Literalmente lo han dicho así, no queremos a los hispanos aquí. Pero lo más hipócrita de la vida, y lo tengo que decir así, ¿saben cuál es? Que una vez al año hacen una conferencia de misiones para recaudar dinero para apoyar iglesias en México. Entonces, cuando tú apareces a un país latino con dinero venido de aquí para que te digan qué bueno tú eres, cómo tú apoyas, pero aquí adentro tienes una ciudad donde no existe ni una iglesia en español y está llena de hispanos, tú no permites que los hispanos se congreguen o desarrollen un ministerio en tus instalaciones. Yo no sé usted, pero yo a eso le llamo hipocresía y le llamo racismo. No tiene otro nombre. No tiene otro nombre. Por eso la iglesia de Jesucristo no puede, hermano, tener estas barreras. Y aún como iglesia no podemos tener barreras con otros que son también iglesias de Cristo y nuestros hermanos en la fe. Nosotros mismos aquí compartimos nuestro lugar con una iglesia filipina. E incluso lo compartimos con otra iglesia hispana. Que pudiéramos decir, pero si somos hispanos en el mismo lugar, usando el mismo edificio, ¿cuál es el problema? Porque no ganamos ellos, lo ganan ellos y viceversa. ¿Cuál es el problema con eso? Yo no sé usted, pero yo no veo ninguna clase de problema. Las limitantes que ponen los humanos son limitantes, en mi opinión, carnales y terrenales. ¿Nosotros para quién trabajamos? ¿Para una iglesia particular o una denominación o para el reino de Dios? ¿Uno trabaja para qué? Para el reino. Para el reino. Entonces, definitivamente todos vienen de un mismo linaje. ¿Y este linaje quién es? Adán y Eva. Esto luego lo vamos a volver a tocar cuando hablemos de la doctrina de la salvación, porque cuando estudiamos la doctrina de la salvación vamos a ver que Adán y Eva son lo que se conoce como la cabeza federal de la humanidad. Ahora no vamos a hablar de eso porque el tema aquí es el origen del hombre, no la salvación del hombre. Vamos a Lucas 3:38, por favor. Si usted se ha dado cuenta, por lo pronto no he citado Génesis, que son los textos clásicos, y lo he hecho intencionalmente porque mi interés particular es que nosotros veamos cómo la iglesia del Nuevo Testamento, cómo Cristo, cómo los primeros apóstoles creían en Adán y Eva como el primer hombre, la primera mujer de quien parte todo el linaje humano. Entonces, ahora hemos hablado de Adán y Eva, pero ¿de dónde vinieron Adán y Eva? En la genealogía de Jesús, viene, que es el contexto de este pasaje, si usted dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio, verso 23, era como de 30 años, hijo según se creía de José, una alusión a la virginidad de María, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví. Déjeme decirle, aquí no están todos los nombres. Aquí solo hay un marcado interés de organizarlo para probar el linaje de la promesa. Pero el concepto que hay en Lucas, quien era griego y quien había investigado todas las cosas para escribir esto, según el capítulo 1, verso 1, al final dice que Mahalaleel era hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set. ¿Quién es Set? El tercer hijo de Adán y Eva, que no necesariamente fue el tercer hijo, probablemente hubo muchos más. Lo que pasa es que se está narrando la historia de la redención. Está hablando de donde va a venir el Cristo. Set, hijo de Adán, y de Adán que se dice que es hijo de Dios.
¿Por qué se dice que Adán es hijo de Dios? No porque Dios lo dio a luz, sino porque Dios lo ¿qué? Lo creó y sopló en él aliento de vida. Así como nosotros, en virtud del nuevo nacimiento por la obra del Espíritu Santo, también somos constituidos ¿en qué? En hijos de Dios. Entonces, ¿de dónde proviene Adán y Eva? Provienen de la mano creadora, de la palabra creadora de Dios. De la mano creadora, porque dice que tomó del polvo e hizo, según Génesis, ¿verdad? Entonces creemos en el creacionismo, no en la evolución, ni siquiera en la evolución teísta. ¿Qué es evolución teísta? Es un grupo de creyentes que enseñan que sí hubo evolución, lo único que el autor de la evolución es Dios. Que Dios estableció los procesos de leyes naturales, de leyes de selectividad, y a través de echar a andar estos procesos de leyes naturales y de selectividad, el hombre vino a la existencia por designio de Dios. Pero el problema con esto es que lo que vemos en la Biblia es una creación directa. Dijo Dios, tomó Dios del polvo, formó, sopló en su nariz y fue el hombre ser viviente. Luego en la creación de Eva vemos una creación directa. Dios hizo entrar al hombre en sueño profundo, sacó una costilla y lo creó. Entonces, creemos en la creación directa, ¿verdad? En un creacionismo. Eso es parte, de hecho, de nuestra ortodoxia. Alrededor del año 1920, finales del siglo XIX, con el surgimiento de algunos movimientos, vamos a decir, insanos en términos de la crítica bíblica. Esos fueron unos movimientos conocidos como alta crítica, baja crítica, conocidos también como teoría de las fuentes, teorías documentarias, etcétera, etcétera. Lo que se conoció como luego la neortodoxia, terminan negando en algunos sectores la inspiración. Son los que enseñan todo esto, que Dios permite la evolución, pero en torno al 1920 las iglesias más conservadoras y ortodoxas escriben un documento que se conoce como los fundamentos, que tiene 5 puntos fundamentales, que es: la Biblia es inspirada por Dios, inerrante, verbal y plenaria en su inspiración, que el nacimiento de Cristo fue por medio de una concepción virginal, que los milagros son realmente los prodigios de Dios, que todo lo que está en la Escritura es palabra de Dios. ¿Y por qué estos grupos de creyentes hacen este acuerdo? Porque había un gran sector de la cristiandad diciendo: la Biblia contiene palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Cristo no nació de una virgen. Los milagros no son milagros. Los milagros en realidad son mitos creados para transmitir verdades espirituales y no necesariamente acciones sobrenaturales de Dios. Y este grupo es lo que luego se va a llamar o conocer como fundamentalismo cristiano, que surge entre los presbiterianos y luego se hace muy popular entre los bautistas. De hecho, a posteriori va a surgir un grupo de bautistas que se identifican con este nombre: iglesias bautistas fundamentales o fundamentalistas. Lastimosamente, muchas de las iglesias fundamentales que usan este nombre en realidad sí sostienen los puntos doctrinales sostenidos por esta declaración conocida como los fundamentos, pero desafortunadamente el fundamentalismo después va a tomar una postura muy, vamos a decir, apologética, y llegan a creerse defensores de la fe, como si Dios tuviera necesidad de ser defendido, y el fundamentalismo evoluciona a convertirse a un movimiento más de contención. Y por ejemplo, es muy común oír en los círculos fundamentalistas títulos de mensajes como este: ¿por qué Billy Graham es un falso profeta? ¿Por qué fulano es un falso profeta? ¿Por qué hay que ir vestido de traje a la iglesia? ¿Por qué esto y por qué aquello? Y es
se convirtió en un ambiente muy polémico, que nada tiene que ver con el fundamentalismo histórico. Por ejemplo, nosotros no nos identificamos con el movimiento fundamentalista actual, pero en cuanto a teología, en cuanto a doctrina, en cuanto a dogma, sí somos fundamentalistas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que es lo que es el verdadero fundamentalismo. Creemos que Cristo nació por concepción del Espíritu Santo en el vientre de María, siendo María una mujer. ¿Qué cosa? Dígalo usted. Bien alto y claro, que se oiga. Virgen, ¿verdad? ¿Creemos en los milagros de Dios narrados en la Biblia? Sí. ¿Creemos que la Biblia contiene palabra de Dios o que es palabra de Dios? Es palabra. Que es palabra de Dios, que es autoritativa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿somos fundamentalistas en el término estricto de la tradición fundamental o de lo que originalmente fue el fundamentalismo? La respuesta es un sí. La respuesta es un sí. Porque es que el sostener esto no es identificarse con un grupo religioso, es sostener una serie de criterios teológicos y bíblicos, entre ellos el creacionismo, que el hombre es el resultado de la mano creadora de Dios. Vamos a hablar ahora, lo segundo que tenemos que ver es un tema muy polémico para nuestros tiempos, tiene que ver con género y orden en la creación del hombre y de la mujer. Género y orden. Para nosotros no es un misterio, y no voy a abundar en esto, que en nuestros tiempos, amados hermanos, la humanidad, el mundo, dirigido por Satanás, hay más que hombre y que mujer. De hecho, cada día aparecen más cosas raras. Esto como consecuencia del libertinaje y del hombre apartarse de Dios. Si usted va, esto no está ahí en sus notas, esto se lo voy a añadir yo aquí porque me vino a la cabeza ahora, me acordé. Si usted va a Romanos 1, usted se dará cuenta que... No, ahora les digo. Usted se dará cuenta que Dios se ha revelado a todos los hombres a través de la creación. Lo que de Dios se conoce, 1.19 de Romanos 1, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó y los hombres van a ser juzgados por conciencia. Y la Biblia dice que las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder y deidad, se hacen invisibles en todo el mundo. Y que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, no le dieron gracias. ¿Y qué pasó con el hombre? Que se envaneció en su ¿qué? En su razonamiento. Y vamos, o sea que cuando el hombre no reconoce a Dios, el hombre se envanece y su razonamiento queda ¿qué? Envanecido. Y vamos a ver las consecuencias de esto. Primero, cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios y se envanece en su razonamiento porque Dios lo entrega a una mente reprobada, Dios. Y vamos a ver las consecuencias del envanecimiento de la mente y de haber sido entregado a una mente reprobada. Dice, en su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué es lo que hicieron? Uno, cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de ¿qué? De imagen. El hombre se vuelve idólatra. De imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptil. O sea, se va a una religión falsa. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su ¿qué? De sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, fíjense, las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios, de la vanidad de la vida y de la idolatría, en primero afecta la religión. El hombre se va tras cualquier cosa menos tras Dios.
Y en segundo lugar, afecta la moralidad y la originalidad del hombre en términos de género. Mire lo que dice, el hombre empieza a deshonrarse en su propio cuerpo, porque fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Entonces, el hombre en su vanidad empieza a deshonrar la imagen de Dios que está en su vida, porque como deshonra a Dios, termina deshonrando ¿qué cosa? La imagen de Dios que hay en su vida. Y mire qué es lo que pasa. Uno, cambian la verdad de Dios por la mentira. Honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador. Dios le entregó a pasiones ¿qué? Entonces las pasiones vergonzosas de nuestros tiempos es la consecuencia de esto. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Cambiaron qué? El uso natural. Porque es contra naturaleza. Está hablando de homosexualismo, hermano. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La ideología de género o la llamada diversidad que promueve el mundo hoy, ¿qué cosa es? Una perversión de lo creado por Dios y una consecuencia de un corazón envanecido por no tomar en cuenta a Dios. Por eso para mí es inconcebible a la luz de la Escritura que hayan iglesias defendiendo la ideología de género. Eso es diabólico y es antiescritural. Y hablar estas cosas puede que traiga censura a tu vida y a mi vida. Censura a la iglesia. Y a medida que se acerca la venida de Cristo, va a traer persecución. Y el creyente fiel va a tener que ser capaz, delante de quien sea, de sostener lo que cree y lo que piensa. A la luz de la Escritura, que es la ¿qué? La autoridad. Entonces, fíjense, todo concepto en términos de género y en términos de roles entre el hombre y la mujer, no sostenido por la palabra de Dios, es consecuencia de un corazón envanecido y de un corazón que no está mirando a Dios. Hace un rato atrás estaba hablando con una hermana, antes de venir aquí. Estaba en casa de esta familia, no voy a decir el nombre, y estábamos hablando de esto. Y esta hermana me estaba diciendo algo que me hizo pensar, y es muy cierto. En las iglesias incluso se predican de estas cosas, se habla del género, se habla de los roles bíblicos, y todo el mundo dice sí, 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 y cuando se sale de la puerta para afuera, no se pone en práctica ni en la familia, ni en la vida de uno, o se da su consentimiento y aprobación. ¿Y cómo uno da consentimiento y aprobación? Uno, cuando tú eres capaz de mirar un programa de televisión donde salen estas cosas y a ti no te importa verlo. Dos, cuando se está llevando a votación legislativa ante el gobierno y tú decides no votar. Es tu responsabilidad también. Hace poco en este estado estuvimos votando en contra del aborto y en contra de la droga y de 20 cosas. Pero cuando usted mira los números de iglesias que hay en nuestro condado, en nuestro estado, y las membresías que tienen todas las iglesias en términos generales, es inconcebible que a veces pasen leyes que pasan. ¿Y por qué ocurre? Por negligencia de creyentes. Pero vamos más allá. Supongamos que usted hace todo bien acorde a esto, pero luego llega al hogar y en el hogar usted no pone en práctica el principio de los órdenes establecidos por Dios. Eso también es un acto de rebeldía a consecuencia del envanecimiento e implica, exige, demanda cambios en la forma de pensar, porque ¿qué es lo que se envanece? La mente y el corazón. Y exige la implementación de las cosas bíblicas. Vamos a Génesis 5:2.
Génesis 5:2. Y la pregunta clave aquí es, ¿de qué sexo era la primera pareja creada por Dios? Varón y hembra. Varón y hembra los creó. En términos de género, solo existen, ¿cuántos? Déjeme quitarle una mano porque parece que fueran 4. No, 2. 2. Varón y hembra. Dios no creó a Armando y a José. No, Dios creó a José y a María. O sea, a Adán y a Eva. Hombre y mujer. Entonces, el orden natural, el género prescrito por Dios es un hombre y una mujer. Y cuando le dijo, creceos y multiplicaos, poblad la tierra y henchidla, y dice la Biblia, le trajo, cuando Dios creó a Eva, dice, se la trajo a Adán y le da este mandamiento. Vemos que el orden establecido por Dios para la constitución de una familia, para la procreación y para la relación matrimoniales entre un hombre y una mujer. Pero pastor, el amor de Dios es inclusivo. Mire, los términos de amor que sostiene el mundo son términos mundanos, valga la redundancia, que nada tienen que ver con el amor de Dios. El amor de Dios no viola ni su justicia ni su santidad. Tampoco viola ni su carácter ni sus designios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el amor de Dios no es tolerante. Todo lo contrario. Por amor y por misericordia, cuando un hijo de Dios anda desordenado, ¿qué hace Dios? Disciplina. No tolera. Disciplina. Corrige. Dios no puede violar su justicia. Dios no puede violar su justicia. Y si dijo creceos y multiplicaos a un hombre y una mujer, es imposible que Dios admita en su justicia otro tipo de relación familiar o matrimonio establecido fuera del orden prescrito por Él. O sea, entre un hombre y una mujer. Todo lo demás es inadmisible. Es inadmisible. Pero pastor, y el hombre que va y se hace cirugía y se vuelve mujer, es una rebeldía al final. Pero cuando usted va a los estudios de genética y le examinan su ADN y su sangre y todo, ahí va a decir que sigue siendo hombre o sigue siendo mujer, caso de la mujer. Entonces, el matrimonio bíblico es entre un hombre y una mujer. Otro tipo de relaciones matrimoniales fuera de este orden es una perversión por cuanto no responde al diseño original de Dios. Oh, pero es que hay que adaptar la iglesia al tiempo y a la cultura y no os conforméis a este siglo, dice la Biblia. Vamos a 1 Corintios 11:8. Hermano, hay algunos que han llegado a tales blasfemias con esto que usted no quiere imaginarse. Ni las voy a mentar porque dice la Biblia que cosas como esas ni se mienten. Y aquí empieza otra parte candente, porque nuestro mundo se caracteriza por los extremos. O feminismo o machismo. Primero Corintios 11:8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿A qué está haciendo alusión? Al relato del Génesis. Cuando Dios creó ¿a quién? Al hombre. Del polvo de la tierra sopló en su nariz aliento de vida y vino a ser el hombre alma viviente. Pero vio Dios que el hombre estaba ¿qué? Solo. ¿Y qué hizo? Hizo a Adán caer en sueño profundo, extrajo de una costilla
y de ahí le hizo a una mujer y la trajo a él. Y era ayuda, ¿qué? Idónea. Entonces, amados hermanos, la mujer no tiene el mismo origen del hombre. El hombre sale de la tierra y del aliento de Dios. ¿Y la mujer sale de qué? De una parte del hombre. Gústenos o no, eso es lo que dice la Escritura. Atentar contra esto es un acto de rebeldía y es una negación de un principio y de una verdad bíblica. ¿Y cómo aplica esto a la vida en términos matrimoniales? Luego vamos a ver que va a implicar que la cabeza en el hogar es el varón. En términos de liderazgo en la iglesia, son los varones. Oh, pastor, pero eso son ideologías patriarcales. Así lo prescribió Dios. Yo quiero que usted me responda por la Escritura a la siguiente pregunta. ¿Cuántos de los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron mujeres? Dios no prescribió sacerdocio. Los levitas que trasladaban el tabernáculo y asistían, ¿cuántos fueron mujeres? No. Ninguno. Cuando Jesús, que es alguien que no hace distinción, fíjese, porque la gente hoy confunde las cosas. Cuando se trata de roles es donde está la distinción. Cuando se trata del ser como criatura de Dios, tienen el mismo valor ante Dios. No podemos confundir las cosas. Esto no es una justificante para aplastar a la mujer o la mujer levantarse contra el hombre. Eso es injustificado en la Biblia. Estamos hablando de roles. Estamos hablando de roles. ¿Cuántas mujeres escogió Dios? Escogió Jesús como apóstoles. Cuando se eligieron los primeros 7 servidores para servir a las mesas en Hechos, ¿qué dice? Busquen entre vosotros varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Ninguno fue mujer. Cuando se dan los requisitos para el obispado, 1 Timoteo 3, el que anhela obispado, buena obra desea. El obispo sea irreprensible, marido de una sola, marido masculino. O sea que está hablando de hombres. Por eso el pastorado queda limitado a los varones. Ahora, ¿significa eso que la mujer no tiene ningún valor ante Dios y en la obra de Dios? No. No. Porque en la Biblia sí tenemos mujeres que alababan a Dios. Mujeres que fueron profetisas. Ahora, en un marco y en un contexto particular. Tenemos mujeres que fueron grandes siervas de Dios y servidoras. La Biblia habla de la mujer de Chuza, de Susana. Jesús mismo en todo su peregrinar fue rodeado de un grupo de mujeres que le seguían, junto con otros hombres. Luego tenemos a Aquila, a Priscila, que llegó a ser vista como diaconisa, no en términos de oficio de la iglesia, sino en términos de servidora. Las hijas de Felipe eran, ¿qué cosa? Profetisas. O sea, que hablaban de parte de Dios. Ahora, si por un lado la Biblia censura el hablar en público a la mujer, acomodando escritura con escritura, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que en un contexto que no es necesariamente el del culto público de la iglesia, una mujer puede, ¿qué? Aconsejar, enseñar, amonestar, como pasó con Priscila con Apolo. Puede exhortar, hablar por la escritura, transmitir una enseñanza, pero en un contexto público de la reunión de la iglesia no. Los extremismos lo que son siempre, ¿qué? Negativos. Entonces, el varón no procede de la mujer. Esto va a influenciar después en todo esto. Y vamos a ver esos textos después. Ahora, repito, esto no es una licencia para maltratar a la mujer, desconsiderar a la mujer o no ver a la mujer como la ayuda idónea o instrumento de Dios que es. En lo absoluto. No tiene nada que ver con eso. Porque la Biblia va a decir, marido, traten a la mujer como vaso frágil. El mismo Jesucristo hace mención de mujeres que servían. Los mismos apóstoles hacen mención de mujeres muy valerosas dentro de la obra de Dios. O sea, no es que son
alguien inutilizables, porque sean inútiles, no. En la iglesia hay mujeres inútiles, como también hay hombres inutilísimos. De hecho, en la mayoría de las iglesias las mujeres son más aventajadas, tristemente, que los varones en cuanto a ministerios y servicios. Entonces, no es una licencia para discriminar, todo lo contrario. Todo lo contrario, es una declaración de roles. Ahora, si el rol principal es dado al varón, entonces el varón es el que tiene la responsabilidad y el deber delante de Dios de ser líder, de ser cabeza, de ser responsable, de dar testimonio, de vivir conforme al diseño de Dios también, para ser ese sacerdote de su hogar, de su matrimonio, ese ministro de la iglesia, ese hombre de Dios que Dios quiere y espera a que sea un hombre piadoso, temeroso, amante, cuidador, provisor, líder, no abusador, detractor, etcétera, etcétera. Entonces, en la creación del primer hombre y la primera mujer, ¿quién procede de quién? La mujer procede del varón. Esto nos indica que desde el principio hubo un orden en el que fueron creados el hombre y la mujer, orden que es el resultado de un diseño divino, que al ser violentado o pasado por alto, ya sea por el hombre o la mujer, la iglesia, la sociedad, el matrimonio, etcétera, se constituye en un acto de rebeldía y desorden en el matrimonio, la iglesia o la sociedad. Y esto aplica a todos estos niveles. Esto no es una justificante, repito, para el sostenimiento de ideas mundanas y filosofías mundanas como el segregacionismo, la discriminación, el machismo, el feminismo o las ideologías de género. Y luego vamos a dar más argumentos. Vamos a Timoteo capítulo 2, versículo 8. ¿Y aquí qué pasó? Primera Timoteo. Vamos a leer desde el versículo 8 al 13. Recuerde que Timoteo es una carta pastoral. Es un mensaje de Pablo a un joven pastor conocido como Timoteo. Como pastor, Timoteo tiene a su cuidado, ¿qué cosa? Una iglesia. Entonces, las instrucciones dadas por el apóstol Pablo a Timoteo son también verdades que deben de ser transmitidas aquí a la iglesia. Son principios que Pablo tiene que hacer valer, creer y hacer valer, enseñar y cuidar que se cumplan al interior de la iglesia. Y esto es lo que dice Pablo. Y recuerde que Pablo habla con la autoridad de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo no es palabra de hombre, es palabra de ¿qué? De Dios. ¿Y qué dice? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y cuando usted mira todo el contexto, se dará cuenta que está hablando de lo que debe de ocurrir en una reunión de la iglesia y gira más bien en torno a algunos desórdenes que se estaban suscitando con algunas mujeres. En el Asia Menor era muy común los templos de la diosa Diana, donde tenía un sacerdocio femenino y donde existían los rituales sexuales y donde las mujeres eran las que gobernaban esta religión y las que además tenían un atavío muy peculiar y se caracterizaban por ser mujeres que no usaban velo sobre su cabeza. De tal manera que una mujer sin un velo en este contexto cultural era visto como una mujer perteneciente a este sacerdocio y a este tipo de, vamos a decir así, prostituta religiosa sexual. No prostituta de por dinero, sino de cultos
donde incluye actos sexuales como parte de los ritos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero los principios que emanan de aquí son transferibles a todos los tiempos. Quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Esto evidentemente es un mandato a los varones. Entonces vamos a ver que aquí van a haber mandato a los varones y mandato ¿a quién? A las mujeres. Primero, el hombre cristiano definitivamente, como cabeza que es y como creado a la imagen y semejanza de Dios que es, el hombre cristiano es llamado a ser un varón piadoso, no carnal. Evidentemente, ore en todo lugar. Significa que un hombre cristiano tiene que ser un hombre de oración, ya sea en lo privado o en lo público. Donde quiera que esté, que se caracterice por ser un hombre de oración. Lamentablemente, en los tiempos de hoy hay que reconocer que las mujeres son más piadosas en esto que los hombres. Y eso, si queremos ser una iglesia bíblica y creyentes bíblicos, tiene que cambiar. Hombre cristiano que está aquí, que me escucha por las redes, si usted teme a Dios y ama a Dios, usted tiene que hacer todo el esfuerzo en su vida espiritual para convertirse en un hombre de oración. La oración no puede faltar en tu vida como líder creyente. ¿Por qué a veces el hogar fracasa? El matrimonio fracasa, la educación de los hijos fracasa. Yo entiendo que nuestros hijos hoy en día están expuestos a un contexto muy fuerte. Yo lo entiendo. Y que no siempre obtenemos todo lo que quisiéramos. Pero en la mayoría de los matrimonios y familias, lastimosamente, parte de los fracasos vienen no solo porque nuestros hijos están expuestos la mayor parte del tiempo al mundo, en la escuela, la televisión, aquí y allá, sino porque nosotros mismos, y estoy hablando de los varones, no asumimos el rol de ser modelo de líderes espirituales en el hogar, en términos de dedicarle tiempo a sentarme con mis hijos para hablar de la palabra, hablar de Dios, orar con ellos. Y amados hermanos, hay otros que lo han estado haciendo, que lo han hecho, y tristemente cuando sus hijos crecen toman otro camino, pero de su parte, ¿qué? No quedó. Entonces, el hombre de Dios es llamado a ser un hombre piadoso, un hombre de oración. Y tiene que ser un hombre que ora en un espíritu de ¿qué? Santidad. De santidad. En un espíritu de santidad. Entonces tiene que ser un hombre que busca lo santo. En cuanto a lo que piensa, en cuanto a lo que habla y en cómo se conduce en el diario vivir. También un hombre en un espíritu de santidad, sin o libre de ¿qué? De ira. Un espíritu de ira. Qué palazo, ¿eh? Y de contienda. Entonces tú no eres líder en tu casa para estar airándote o contendiendo con el resto de una manera que impositiva, arbitraria, abusiva. Tú eres llamado a ser un varón de Dios, un líder de Dios en oración, en santidad, en mansedumbre, en dominio propio. Hermano, ¿y todo esto qué son? ¿No son frutos del Espíritu? Entonces, un líder en el Espíritu de Dios. Que es distinto a la concepción de lo que cree el mundo de lo que es el liderazgo, ¿eh? O sea, no es el líder de porque aquí el macho soy yo, mando yo y hago lo que me da mi gana. No. Es un líder en espíritu de oración, santidad, justicia. O sea, un líder en el término espiritual. Tenemos un problema en casa, un problema en la iglesia, como líderes, como varones de Dios o donde sea, vamos a orar.
en la mansedumbre del espíritu, en un espíritu pacificador y reconciliación, no de contienda. Porque a veces en los liderazgos, ya sea en la familia, en la iglesia o cualquier otro lado, vamos con una idea muy particular y vamos a las reuniones no para buscar soluciones o pensar en el bien del reino, sino dispuesto a dar mi criterio, mi opinión, como a mí me da la gana, sin que me importe lo que otro ha hecho o no, el sacrificio de otro o no, y sin que me importe si genero contienda o no. Hay que tener, ¿qué? Prudencia. Entonces, el hombre de Dios es llamado a vivir de esta manera. Por una razón que yo no sé, yo no soy Dios, no soy el que inspiró la Escritura, y no me creo superior a Dios en esto, Dios me libre de tal pensamiento. Lo cierto es que después hay más instrucciones para las mujeres que para los varones. Claro, hay un contexto detrás de todo esto, el contexto de este sacerdocio femenino que existía en la sociedad, probablemente por eso sea. Pero igual hay una serie de principios a partir del verso 9 que son para las hermanas, para las mujeres cristianas, y que son transferibles a nuestro tiempo. Y vamos a ver qué dice este texto, porque ahora empieza a hablar del atavío de la mujer cristiana, o sea, de su forma de vestir. Y empieza a hablar, versos 9 y 10, que la mujer cristiana debe ataviarse de con o sin lo siguiente. Dice, asimismo, la mujer que se atavíen de ¿qué? ¿Ropa qué, mis hermanos? Decorosa. Entonces la mujer cristiana tiene que vestir decorosamente. ¿Qué es? Pudor y modestia. No, está bien, es que estamos en vivo. Pero está bien que participe. Entonces, debe de vestir con decoro, mis hermanos. Con ropa decorosa, o sea, habla del vestir. Y la mujer cristiana debe de vestir ¿con qué? Con pudor. Oiga, una de las palabras, una de las costumbres más perdidas en nuestro tiempo es el pudor. ¿Qué cosa es el pudor? Bueno, vamos a definirlo según el diccionario. Tiene 3 significados que aplican a lo que estamos hablando. Pudor es vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo o de tratar temas relacionados con el sexo. O sea que la mujer cristiana al vestir no debe de qué, estar exponiendo lo que tiene o no tiene. Y digo lo que tiene o no tiene porque hay mujeres que desde el punto de vista de la concepción del varón son hermosas por ciertas características y una mujer X la tiene y esta mujer quiere exhibir y se expone. Hay otras que no tienen nada desde el punto de vista de la misma característica, pero les importa a cabeza un pato exhibir también. Entonces, ¿a qué me refiero? Que la mujer cristiana no debe exponer sus carnes. La mujer cristiana debe de vestir de tal manera que transmita ¿qué? Pudor. La mujer cristiana no debe de entrar en conversaciones morbosas en términos sexuales. Ni historias, ni cuentos, ni experiencias, ni... Eso es falta de pudor. La mujer cristiana tiene que ser una mujer pudorosa. Y la mujer cristiana que es madre y que tiene hijas, y esto aplica también a los varones, déjenme decirle, porque el varón tiene también que vestir con pudor. Porque aunque el énfasis aquí, por cuestiones, vamos a decir, contextuales de la cultura, de todo lo que he dicho, lo cierto es que son principios que aplican a los varones, porque hoy en día estamos viendo que hay una tendencia en la moda varonil, que es lo que se conoce como pansexualismo o metrosexualismo, de que los hombres están vistiendo que parecen mujercitas, exponiendo o sus músculos o sus huesos, porque hay de todo en la viña, o sus barrigas. El varón cristiano debe de vestir con pudor. Amados hermanos,
Estamos viendo hombres cristianos con pantalones tan apretados, queriendo resaltar su cuerpo. Ya se están hablando en estos tiempos de hombres injertándose cosas en las pompas que para ser más voluminosos. Y con botox y con que si me saco la ceja, que si... Bueno, si tu ceja te está cayendo en los ojos y no te deja ver, bueno, se entiende. Pero por querer transmitir una imagen, cuidado, eso es falta de pudor. O a veces estamos viendo varones y mujeres vistiendo de tal manera que quiera resaltar su físico. Eso es falta de pudor. Y la mujer cristiana y el padre cristiano no debe permitir que ni su hijo ni su hija se vista de manera impúdica, indecorosa, sin pudor. Padre cristiano, si tu hijo es menor de edad, está bajo tu cuidado todavía, la decisión de cómo se visten no es de ellos, es tuya. El niño, el muchacho, por naturaleza tiende a ser rebelde. ¿Y qué va a querer vestir como viste el mundo? No. No estoy hablando ahora de que su hija salga a la calle vestido como una monja. No estoy hablando de eso, hermano. Porque hay dos maneras de no tener pudor. Estoy hablando de ser coherente con la fe que se profesa y de tomar acciones. Yo a mis hijos ha habido momentos que se han vestido y les digo, te quitas eso. Y a la madre le digo, bótalo ahora mismo, la ropa. Pastor, pero eso es muy dictatorial. Diga lo que usted quiera. La Biblia dice que la mujer cristiana, la Biblia dice que el cristiano debe de vestir con pudor. ¿Dónde estamos viendo falta de pudor? Y es importante decir esto. El pudor no es solo para cuando estoy en el templo o con mis hermanos en la fe. El pudor es todo el tiempo. En la escuela, en el trabajo, en la calle. Porque a veces encontramos muy pudorosos en la iglesia. Mire, conozco una iglesia, no voy a decir dónde, es una ciudad muy despampanante, caracterizada por el turismo. Yo viví ahí por mucho tiempo. Donde una líder de alabanza de una iglesia X, líder de alabanza, trabaja en la street, vestida más o menos como Eva al principio, antes de caer en el pecado, para tomarse fotos con abanicos de pluma. Y ojalá me esté viendo para que se arrepienta y se convierta. Y líder de alabanza en una iglesia, y bautista. Hermanos, a veces vemos cristianas y hombres cristianos que en su vestir parecen más prostitutas que cristianos. Eso es un extremismo suyo, pastor, eso es fundamental. Eso no es extremismo, con pudor, con vergüenza. Cristianos haciendo cuentos morbosos de sexualidad y hablando impúdicamente, no. También dice, debe de vestir con modestia. Y este vestir de pudor y modestia, hermano, no es necesariamente venir de traje y corbata a la iglesia, en el caso de los varones, ni forrado. En el caso de las mujeres, tipo las musulmanas, que nada más se le ven algunas los ojitos. Oye, que un pobre musulmano, usted se imagina que se case cuando desape todo aquello, la mujer sea fea. No estamos hablando de eso. No hay que irse a los extremos. Porque también tenemos las iglesias que te dicen, el cristiano que es cristiano viste de traje y corbata. No. Si a usted le gusta el traje y la corbata, por una cuestión de pudor, de modestia, de gusto, póngaselo. Pero lo que estamos hablando es de venir con pudor, con modestia. Pero vamos a seguir en el pudor porque este no es el único. El segundo significado de la palabra pudor. Y perdonen que me esté extendiendo, pero esto hay que tratarlo.
Sentimiento que mueve a ocultar o evitar hablar con otra persona sobre ciertos sentimientos, pensamientos o actos que se consideran íntimos. Hombre cristiano, mujer cristiana, tus intimidades tú no las tienes que estar exponiendo. Tienes un problema espiritual que parte de una cuestión personal. Para eso Dios ha establecido a las personas idóneas para aconsejarte. Y aún así, usted a su pastor no le tiene que estar dando ni hablando de manera impúdica. A mí me ocurrió, una hermana X en un lugar X, pastor, necesito consejería. Sí, hermana, ¿de qué es el problema? Porque yo siempre pregunto para determinar si mi esposa está o no está, que casi siempre en consejería con mujeres mi esposa está. Es que estoy teniendo problemas menstruales. Para leer. Si usted está teniendo problemas menstruales, su consejería es con un ginecólogo, no conmigo. Nos reímos, pero ocurre. Me ha ocurrido, hermano, estoy contando vivencias personales. Pudor es reservarse las cosas íntimas. Reservarse las cosas íntimas. 3. Sentimiento de la persona que teme perder su dignidad. O sea, tener celos por lo que es digno. Estuve leyendo un libro del doctor Dodson, de Enfoque a la Familia, donde él habla de cómo criar a las hijas. Y él dice, usted tiene que enseñar a su hija que si el muchacho que supuestamente te pretende como pareja y llega a tu casa y no se baja del carro para tocar la puerta y pedir permiso al padre y hablar con la familia primero, sino que desde afuera toca el claxon del carro, muévete, apúrate, dice, eso no sirve para nada. Pudor incluye esas cosas. ¿Y qué falta nos hace tanto civismo hoy en día, Mucho. Modestia, viste con modestia. Aquí hay tanto para sacar, mis hermanos. Perdone que me esté extendiendo, pero vale la pena. Ya vamos casi para 2 horas, 1 hora y media. Pero vale la pena. Pablo predicó hasta medianoche. Dice así, modestia, ¿verdad? Es lo otro. ¿Qué es modestia? Primer significado. Persona que no hace ostentación de sus cualidades o de sus éxitos. Y esto aplica para hombre y mujer. Y aplica a todas las esferas. En lo personal, en lo matrimonial, en la educación de los hijos, en lo eclesial y aún en la comunidad. La Biblia dice, no te alabe tu propia boca. Y a veces, ¿qué encontramos en el seno del matrimonio? El hombre o la mujer que es arrogante. Porque yo, y generalmente en un contexto histórico. Yo en el pasado hice, fui y logré. Y por eso las cosas son así, o las cosas van mal porque tú no me haces caso a mí. Eso indica que hay un problema en la actitud y en el corazón que también tiene que ser corregido. Y esto es importante porque a veces nosotros pensamos que problemas espirituales es no robar, no matar, no adulterar, pero estos problemas de actitud también son serios. Porque esta falta de modestia es lo que genera conflicto en el matrimonio, en la iglesia, en la familia, en la sociedad y donde quiera que usted va. La gente falta de modestia generalmente reclama lo que otro trabaja, lo que otro hace. No reconoce lo bien hecho, sino que se fija en la manchita y se exalta y se expone a sí misma como la persona perfecta, que ella es la que, o él, el que tenía, o la que tenía la razón, y que te fue mal porque no me hiciste caso a mí, o no me consultaste, o no me dijiste. Y eso es muy común en la relación matrimonial, hermano.
Y es muy común en la relación de la iglesia también. Y cuando tenemos hombres o mujeres de Dios que no se revisten de modestia, ahí es donde viene el conflicto, ahí es donde viene el disgusto, ahí es donde después vienen los divorcios, las divisiones, las iras, los pleitos, los celos, los rencores, y se desata todo un mundo de maldad. El cristiano debe de revestirse de modestia. Persona que no hace ostentación de sus cualidades o de sus éxitos. Yo soy lo mejor de lo mejor. O yo logré. Hay que tener cuidado porque a veces no nos damos cuenta que estas actitudes humillan a otro. O no te permiten glorificar el nombre de Dios o ver las virtudes del otro. Porque la tendencia es a ser muy crítico en términos negativos por un error cometido y no en términos positivos por tanto bien que se puede hacer. Y eso aplica a todos los contextos, mis hermanos. Familia, matrimonio, sociedad, iglesia. ¿Qué más es modestia? En términos de formalidad, o sea, se usa formal, se usa antepuesto al nombre para indicar como muestra de humildad la relativa o nula importancia de uno mismo en lo que dice. O sea, cuando uno habla, cuando uno dice, tiene que ser ¿qué? Modesto. Cuando vayas a emitir un criterio o decir algo, hazlo de tal manera que no sea tu persona la que se exalte, ni la del otro la que se humille, sino que sean tus palabras las adecuadas para proveer soluciones o correcciones o enseñanzas. Y esto aplica, repito, al matrimonio, a la familia, a la sociedad y a la iglesia, dentro de su liderazgo, etc. ¿Qué más es modestia? Persona que muestra recato en su comportamiento y en su aspecto. Ahí tiene que haber recato en su comportamiento y en su aspecto. En lo personal, a mí no me gusta la abrazadera y los besos. Hay que tener cuidado. Yo no estoy diciendo no lo haga. Yo no me gusta, Héctor Pérez. No me gusta que me abracen, no me gusta que me besen, salvo mi mujer, mi esposa. Pero a veces no nos damos cuenta y pasamos límites generando otras clases de conflictos que no necesitamos. Y de ahí vienen los malos entendidos y un sinnúmero de cosas. ¿Qué más dice aquí? No con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso. Porque estas mujeres de las que estábamos hablando, las sacerdotisas, usaban muchas joyas y unos peinados despampanantes. Ahora, esto no es una prohibición estricta a usar prendas en la mujer porque, amados hermanos, la mujer no tiene que andar toda desaliñada. Eso no está hablando de eso. El punto recae en esta palabra, ostentación. En otras palabras, el cristiano, la mujer, y esto aplica al hombre, aunque me estoy ciñendo porque lo dice la mujer, pero la realidad es que aplica al hombre tampoco. El cristiano no debe de ser ¿qué? Ostentoso. El diccionario de la lengua española define la palabra aquí la puse mal, por favor. No es obstetra, es ostentoso. Ostentar. Obstetra es ginecólogo. Ay, Dios mío. Tachen esa palabra ahí, por favor.
La palabra como, exhibir con vanidad y presunción una cosa. Exhibir con vanidad y presunción una cosa. Entonces es una actitud del corazón. Me voy a echar el trapo de marca que cuando llega a la iglesia todo el mundo va a tener que decir, candela. Mira lo que trae encima. Cuando yo era muchacho, recuerdo a una persona que iba a una iglesia X, no evangélica, esas iglesias comunes que hay en nuestro país. Iba muy bonita la señora mayor. Fulana, ella me conocía de niño y me dice, tú apóstata que dejaste la verdadera iglesia de Cristo. Así mismo me decía cada vez que me veía. Era alguien bien allegada a mi familia también. Digo, oye, pero que vas para una fiesta. Dice, no. Voy para la iglesia, que hoy va a temblar la familia fulana, mengana, ciclana, porque ninguno va a llevar el trapo que yo llevo. Y qué triste. Porque aquí estaba yendo a ostentar. Pero ahora eso no pasa en ese tipo de iglesia solamente. Eso pasa en cualquiera porque es un problema del corazón del hombre. Usted no tiene que ostentar nada. Usted no tiene que exhibir con vanidad y presunción una cosa. Ostentar es mostrar o llevar a la vista ciertas cosas. Mira el teléfono que acabo de sacar porque... es tener cierta cosa que otorga un derecho, un mérito o un honor. El reverendo tal, doctor en tal cosa, máster en más cual cosa. Yo he estado en circunstancias en las cuales hemos recibido a cierto predicador y la persona que me puso el contacto venir a decirme, cuando presentes a este pastor tienes que decir que es doctor en esto, doctor en aquello, doctor en nada. Que dice la Biblia, no llames maestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro maestro. Gloria a Dios que pudiste estudiar y que tuvo un estudio doctorado. No estamos en contra del estudio, hermano. Pero déjenme decirles algo. Hay mejores pastores, mejores predicadores, mejores misioneros y mejor de todo en la viña del Señor, que son más eficaces, más santos y más piadosos que muchos de los doctores. Y las iglesias de estos tiempos y la denominación nuestra bautista está fracasando, y algunas iglesias están fracasando porque a la hora de elegir directivos, ministros, pastores o lo que sea, se están fijando en las titularidades humanas en vez de en el llamamiento, en vez de la calidad de vida, testimonio, conocimiento de la escritura, etcétera, etcétera. Pero ahora esto aplica a la vida matrimonial y familiar también. Porque a veces que estamos encontrando en el seno de los matrimonios, que uno tuvo una carrera universitaria y el otro no, y por tanto uno agrede al otro o trata mal al otro. Cuidado con las ostentaciones. La Biblia dice que si a la iglesia entra uno con un anillo de oro, no le digas bienvenido, siéntate aquí, y si entra un mal vestido, siéntate allá. No. Nosotros aquí en nuestra iglesia tuvimos un caso de alguien que pensaba que porque daba $2,000 al mes podía venir y hacer y deshacer como le diera la gana. Y aquí hay uno de los presentes que saben que esto ocurrió. Y recuerdo cuando tuvimos esta conversación que la persona muy soberbia, mire pastorcito, cuando yo venga le digo, me parece un momento, a mí usted no me trata así, número uno. Número dos, tu dinero perezca contigo. No mandes más dinero aquí porque no lo queremos.
Porque lo que determina en el curso de la iglesia, para el liderazgo, para el servicio, igual en el matrimonio y en todas las áreas, no es lo que tú ostentes, tengas para dar o no, sino lo que tú eres ante Dios. Seguimos. ¿Cómo debe vestirse la mujer? ¿De qué debe estar revestida? Versículo 10. Y esto aplica al hombre, repito. ¿Con qué? Buenas obras. Con buenas obras. O sea, con acciones que hablen por ti lo que tú eres. Que digan de ti lo que tú eres. Un hombre y una mujer de Dios, piadoso, temeroso. ¿Por qué la mujer cristiana debe de estar revestida de buenas obras? Porque según Pablo esto es lo que corresponde a mujeres que profesan ¿qué? Piedad. La mujer cristiana debe caracterizarse por las buenas obras. Un punto muy polémico y muy violado en las iglesias. Categóricamente no permito a la mujer, ¿qué cosa, mi hermano? Enseñar a Dios santo. Ni ejercer dominio sobre el hombre. En el matrimonio, en la iglesia, no es permitido a la mujer la enseñanza pública de la Escritura. Digo pública porque vemos en otros pasajes un contexto donde la mujer en términos ¿qué? Privados puede enseñar. Por ejemplo, se habla de que la mujer instruye a los niños. Se habla de que la mujer a las más jóvenes las enseña a ser castas, prudentes, santas, buenas esposas, etc. Pero en el contexto público de la iglesia, la mujer no debe de enseñar ni tener liderazgo de dominio. Por eso el pastorado no es para la mujer. Yo soy la esposa del pastor, soy pastora. No funciona así. Si usted es el juez de la Suprema Corte, su esposa no es jueza. Y si usted es doctor, graduado de la universidad, porque usted sea doctor, su esposa no es doctora. Y si usted es albañil, a menos que su esposa haya aprendido a ser albañil, usted no es constructora. Es la realidad. Mi esposa ahora está trabajando para una compañía X haciendo contabilidad. Yo no soy contador. ¿Qué hago yo metido ahí? Porque ella es contadora y yo soy contador. No. Hay un orden prescrito por Dios. A mí Dios me llamó al ministerio pastoral. Mujeres hablando de esto. Mire, eso es falso. Si Dios dice, no permito que la mujer enseñe, ¿usted cree que Dios se va a contradecir llamando a una mujer? No. Por eso no creemos que la mujer, que las hermanas deben enseñar en el culto público de la iglesia. ¿Puede la mujer servir en la iglesia? Sí. ¿Cómo puede servir? Instruyendo a las muchachas, instruyendo a los más jóvenes, incluso en términos personales, vamos a decir, en un discipulado también. Porque recuerde que Priscila llamó a Apolo cuando estaba enseñando en público, pero la enseñanza no era la correcta, lo llamó aparte y le expuso, dice el texto. En un término privado, sí. ¿Puede la mujer ser parte de la alabanza? Sí. ¿Por qué? Porque en la Biblia tenemos ejemplos de mujeres que participando de la alabanza. ¿Puede la mujer orar? Bueno, en la Biblia hay un caso de la mujer orando con el pelo cubierto o descubierto. Y aunque el tema gira en torno al pelo, lo cierto es que se hace ver que la mujer sí podía orar en la congregación. ¿Por qué no? Las esposas de los diáconos, aunque no sean oficialmente reconocidas como diaconisas en términos de liderazgo, lo son en términos de servicio. Independientemente que esto es un tema muy controversial, porque en la Biblia sí hay mención de mujeres como diaconisas. Que diácono no es para gobernar la iglesia con el pastor.
Diácono es servir a la gente. Y de los enfermos, hacer la comida, todo lo que es servicio. El liderazgo en la iglesia debe de ser masculino. Los liderazgos pastorales de la iglesia, todo lo que implica enseñanza y ministración, tiene que ser masculino. Por eso, la mujer debe guardar ¿qué? Silencio. Guardar silencio no es callarse la boca. Guardar silencio es en términos de este tipo de liderazgo. Porque no está diciendo ahora la mujer no puede cantar en la congregación. Cuando cantamos no puede orar. No está diciendo eso. Es en términos de enseñar y dominio. Entonces, cuando una iglesia permite que las hermanas tengan el dominio, esa iglesia está fuera del orden de Dios. Cuando en un matrimonio la hermana está tomando el dominio, está fuera del orden de Dios. Repito, esto no implica totalitarismos ni abusos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de roles. El hombre cristiano es la autoridad y cabeza. No le es permitido a la mujer dominar en el matrimonio. Pastor, pero es que si yo no tomo acción, mi marido, a solas con él, habla con él. ¿Sabes qué? Tú tienes que tomar acción en esto. No lo puedo hacer yo. Su esposo no le hace caso, vaya donde el pastor. Pastor, mi esposo no está respondiendo como debe de responder. Los varones, estás fuera del orden de Dios si tu mujer es la que está ejerciendo el dominio en el hogar. Porque usted no conoce a mi mujer. Si tu mujer es cristiana, el pastor en la iglesia está puesto para corregir aún esas cosas. Venga donde el pastor. Y el pastor no le va a criticar ni le va a dar palos. Les va a exhortar, les va a amonestar y les va a ayudar a poner en orden el hogar. El orden divino es que cada quien ocupe su rol. Y no le es permitido a la mujer casada tener dominio sobre el varón en el hogar. Como tampoco le es permitido al hombre abusar de ella. Claro. Estamos hablando de roles. Eso no implica anular a la mujer, déjeme le digo. En la intimidad de lo privado, usted puede conversar, oír criterios. Y debe de hacerlo. ¿Por qué? Porque la mujer no es una cosa a la que yo utilizo. Es la ayuda idónea. Es el complemento. ¿Puede ser válido su criterio, su palabra, su consejo, su exhortación? Sí, puede ser válido. Pero en la intimidad y sin usurpar, ¿qué cosa? El liderazgo. Y esto es una dinamita, porque esto hoy en día a la gente enseguida le encrispa y no le gusta. No me interesa que no le guste. Porque es lo que está en la escritura, mis hermanos. ¿Es esto una licencia para el maltrato de la mujer? No, no lo es. No lo es. Estamos hablando en términos generales. La razón, Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, quiero terminar explicando el por qué no ocupar el rol que le corresponde a cada quien es un acto de rebeldía contra Dios. 1 Corintios 11:3. El contexto de 1 Corintios es en un contexto de culto. Capítulo 10, hay desorden en el culto. Capítulo 11, hay desórdenes con la Santa Cena. Capítulo 12, hay desorden con la práctica de los dones espirituales. Y se está poniendo en orden el desorden. Quiero que sepáis que Cristo es ¿qué cosa? Cabeza de todo varón.
Varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces se está hablando de roles, mis hermanos. Se está hablando de un orden divino, prescrito por Dios, no por la religión, no por la sociedad, sino por Dios. Y vamos a verlo en el orden correcto. Primero, Dios es la cabeza ¿de quién? De Cristo. Cristo no actúa independiente de Dios ni fuera del orden de Dios. Cuando estuvo entre nosotros lo vemos diciendo ¿qué cosa? Vine a hacer la voluntad de mi Padre. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo hago lo que el Padre me dice, dice él. Entonces, Cristo no puede actuar con autonomía, independencia, en un estado de anarquía con respecto a su cabeza que es Dios, sino bajo su señorío, gobierno, liderazgo, en un espíritu de sujeción. Segundo paso del orden. Dios es cabeza de Cristo, pero Cristo es cabeza ¿de quién? Del varón. Entonces, ¿qué significa eso? Que así como Cristo no se puede rebelar contra Dios, sino que tiene que trabajar bajo la autoridad de Dios, el hombre cristiano no puede vivir independiente de Cristo, ni fuera del liderazgo, el mandato, la enseñanza y la sujeción ¿a quién? A Cristo. Y mire, déjeme decirle algo. Cuando un hombre se toma en serio vivir bajo la autoridad de Cristo, va a aprender que debe gobernar bien su hogar, instruir a sus hijos, amar a su esposa, ser siervo para ella, ser provisión, ser buen amante, ser todo lo excelente. Cuando un hombre, la mujer ha usurpado el rol de su liderazgo, por lo general es porque este hombre no está viviendo sujeto a Cristo tampoco. O tiene problemas en vivir bajo el señorío de Cristo. Cuando un hombre es abusivo con la mujer, también aplica esto. Porque no está viviendo bajo el liderazgo de Cristo. Porque si viviera bajo el liderazgo de Cristo, amara, respetara, cuidara y proveyera para su esposa y su familia. Entonces no es un capricho de que a la iglesia o a un grupo religioso se le ocurrió esto. No, es revelación de Dios. La pregunta, ¿puede Cristo rebelarse contra Dios? No, ¿verdad? De igual manera el hombre no puede rebelarse contra Cristo. Entonces, varón cristiano que estás aquí hoy, que me está escuchando, usted tiene que vivir bajo el señorío de Jesucristo. Y ajustar toda su vida para vivir bajo su autoridad. Ahora, hay más. El hombre es cabeza de la mujer. Así como Cristo no se puede rebelar contra Dios y el hombre no se puede rebelar contra Cristo, la mujer no se puede rebelar contra el liderazgo del varón. La mujer tiene que vivir bajo su autoridad. Y usted no se da cuenta que la mujer no se le pone como cabeza de nada, increíblemente. Porque hasta aquí llega el orden de los roles. Luego se habla de ella como ama de casa. Y tiene muchos roles, repito, pero estamos hablando estamos hablando del orden bíblico. Para que el orden bíblico sea cumplido, entonces tiene que haber una disposición primero de obediencia a Cristo, tanto del hombre como de la mujer. Cuando una mujer no quiere vivir bajo la autoridad de su esposo, es porque está siendo rebelde aquí a Dios y su palabra. Mujer cristiana, usted es llamada a seguir este orden. Usted no fue puesta como lideresa en su hogar. Por tanto, los recursos que comúnmente suelen ser usados por la mujer para usurpar este rol, autoritarismo, soberbia,
manipulación, sentimentalismo. Son problemas espirituales que tienes y que deben de ser superados porque no están contribuyendo a que usted viva en el orden de Dios. ¿Quién cree usted que va a ser la más bendecida con un hogar donde todo funciona en roles? Pastor, ¿y si mi esposo no vive conforme a lo que demanda la palabra? Ore por él. Hay un texto en la Biblia donde dice a la mujer que tiene esposo no creyente: ¿qué sabes tú, oh mujer, si por tu buen testimonio harás salvo a tu marido? Como quiera que sea, eres llamada a dar ¿qué? Buen testimonio. Mujer, tú no puedes ser un obstáculo en el orden de Dios. Hombre, tú no puedes ser un obstáculo en el orden de Dios. Esto es como una pirámide. El que está en la punta es Dios. Todos tienen que vivir bajo esta autoridad. Y si usted cuando termine el culto quiere discutir, yo le recomiendo que abra su Biblia y discuta con Dios. Porque esto es lo que está en la Escritura. El hombre fue hecho a imagen de Dios. Y esta imagen de Dios es de esta manera. Colosenses 3:10. El cual conforme a la imagen del que lo creó, dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Fuimos hechos imagen de Dios en conocimiento. Tienes que tener la sabiduría de Dios, hombres y mujeres, en términos genéricos ahora. Efesios 4:24. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. El hombre como imagen de Dios fue creado en justicia y santidad y por tanto tiene que practicar la justicia y la santidad. Salmo 8:6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, es Señor y ¿qué más? Gobernante, ¿verdad? Son administradores de la creación de Dios. A la luz del Salmo 8:5, el hombre fue creado en estado de gloria. Dice, le coronaste de gloria. Lastimosamente ese estado de gloria se perdió tras el pecado. Dice el Salmo 49:2, que el hombre cayó de ese estado de perfección. Y otros textos, solo cogimos dos. Conclusiones. Hemos estudiado que el primer hombre y mujer existente por creación de Dios fueron Adán y Eva, y que la humanidad toda sale de ellos. Ellos son los padres de toda la humanidad. En dicha creación, como resultado de la voluntad divina, cada uno, hombre y mujer, tiene sus roles asignados, roles que deben de ser respetados. El hombre es creado a la imagen de Dios, originalmente en su estado de gloria, que tras la caída se perdió y que ahora el hombre no goza. ¿Por qué es importante esto que hemos estudiado? Porque define cómo debe de ser el curso de nuestra vida y cuáles deben ser nuestras costumbres y nuestra forma de actuar. No movido por la filosofía del mundo, sino por lo que enseña la palabra. Amén. El Señor nos bendiga y vamos a orar y concluimos. Señor Dios, gracias por este tiempo y la bendición de haber escuchado tu palabra. En el nombre de Jesús, guíanos y ayúdanos a vivir dentro de este orden prescrito por ti. De tal manera que sea puesto al lado el deseo de la carne y la vanagloria de la vida y nuestras concupiscencias. Ayúdanos a vivir dentro de este orden, Señor. En Cristo Jesús, llévanos con bien a nuestro hogar. Sé con cada hermano, con cada necesidad. Sé con nuestra iglesia. Y ayúdanos a vivir para tu gloria. En Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.